quiero invitarlos a que no les dé pena ni miedo, nada de eso. Al único que le deben temer, ojo, dice la escritura, es aquel que le puede matar el alma y matar el cuerpo y mandar el alma al infierno. Y el único que puede hacer eso es nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. ¿Por qué digo eso? No temamos a nadie, no me teman a mí, no le teman a ningún hombre. Dice, no le tema al que le pueda matar el cuerpo, témale al que pueda mandar el alma al infierno y matarle el cuerpo. Y el único que puede matar su cuerpo y mandarlo el alma al infierno es el Señor Jesucristo. Además la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes escuchan que yo digo algo acá y no entienden, están en todo su derecho, porque ustedes venimos de doctrinas que nos han enseñado y traemos una cantidad de preceptos que creemos son los correctos, porque oímos a otro decir y lo han repetido de generación en generación y lo tomamos como ley, pero no es ley de Dios, sino ley de hombres. Y estamos equivocados. Entonces yo no quiero que por medio de este servidor nos equivoquemos. Si usted oye algo que de pronto por tradición ha escuchado y usted cree que es cierto lo que le dijeron por tradición, dígamelo. Nadie está aquí autorizado para burlarse de nadie, nadie está autorizado aquí para juzgar a nadie, el único que nos va a juzgar es el Señor Jesús. Levanta ahí el micrófono, prende el micrófono y dice, mire, a mí me enseñaron esto. Entonces, así habían en las escrituras, el Señor nos dejó un ejemplo, que decía a ustedes, y se los vuelvo a repetir, un pueblo que llamaban los de Berea, y ellos venían los predicadores, en ese entonces estaba Pablo, el apóstol Pablo, y él les predicó el Señor Jesucristo, el Evangelio del Señor Jesucristo, el mensaje del Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Y ellos levantaron la mano porque como le habían enseñado otras cosas, pero un momentico miramos en la escritura a ver si eso es cierto. Y fueron a la escritura. Y en la escritura ellos vieron que era verdad. Veamos en Hechos 17:10. Para que esta cita es para motivarlos a ustedes. Dice la escritura, si ya lo tenemos ahí, Hechos 17:10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, si se dan cuenta, Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Una sinagoga es un templo que utilizan los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si se dan cuenta, escudriñar la escritura significa buscar en lo más profundo, buscar, escudriñar. ¿Cuántas veces? ¿Una vez a la semana? ¿O una vez los sábados cuando tenemos estudio, la prédica? Entonces, ese día me acuerdo que tengo Biblia y la saco. Dice, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. ¿Sí? Es muy importante. Dice, pero los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar las multitudes. Ya es otra situación que empieza el enemigo a moverse para no dejar que estas personas se pudieran seguir congregando. Pero lo importante de este pedazo de mensaje, de esta cita bíblica, es que cuando usted me escucha a mí y yo diga algo que de pronto usted como que no sé, eso no me enseñaron,
usted pregunte como lo debería, para que usted pueda creerle a las escrituras y no a un predicador. Y si el predicador está basado en las escrituras, entonces créanle al predicador, pero primeramente al Señor Jesús. Amén. Estamos hablando sobre el arrepentimiento. Les decía a ustedes que esa palabra va muy amarrada, concatenada a nacer de nuevo, ¿cierto? Y con el bautizo. Entonces esa palabra bautizo está en la mitad. Teníamos unos errores bien grandes, garrafales, porque pensamos que el bautizo tiene que ver físicamente con el agua física para lavar. Tiene sentido, porque uno para lavar las cosas pues usa agüita y jabón, un platico de la cocina, agüita y jabón para limpiar el mugre de los platos. La lavadora le echamos jaboncito, detergente para lavar el mugre de la ropa. Nosotros nos duchamos para quitarnos el mugre del cuerpo, ¿cierto? Para limpiar. Entonces, en ese concepto que tenemos, pensamos en la carne, pensamos que nuestro Señor Jesucristo piensa igual que nosotros. La Escritura dice, dice Señor Jesús, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y nosotros a veces cometemos el error de igualarnos a nuestro Creador, porque Él se hizo hombre, pensamos que Él se quedó hombre ahí todo el tiempo. No, de hecho Él estaba arriba y estaba abajo, porque Él es omnipresente. Entonces, a veces pensamos que como lo vimos en la carne, y sí, la Escritura dice que Él le dio hambre como a usted y a mí, le dio sueño, le dio frío, lloró, se entristeció, se alegró. Fue tentado en todo, óigame bien, fue tentado en todo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, se hizo carne. Fue tentado en todo, porque alguien una vez me preguntaba, pero es que ahí no nombra que ninguna mujer lo acosó, que nada de estas pasiones vergonzosas que tenemos los hombres. El Señor, cuando la Escritura dice que Él fue tentado en todo, es en todo, en el trago, en todos los vicios que hay alrededor, porque cuando llegó el mundo está lleno de pecado, desde el origen, por la desobediencia. Cada persona que nace, cada bebé que nace, por esa ley divina de ese pecado que cometieron Adán y Eva, toda criatura que nazca, que rompa el vientre de la madre, nace con pecado. Cada bebecito, esos bebecitos que usted fue chiquitico, tan bonito, que parecen un ratoncito, viene cargado con pecado. Lo que pasa es que el bebé no es consciente de eso, pero cuando ya crece y ya aprende palabritas, entonces le manda palabrotas al papá de la mamá. Cuando lo regañan, le tira cosas porque empieza su naturaleza a mostrarse, ¿cierto? Entonces, de ahí se han desprendido una cantidad de cosas y se han permeado en todas las congregaciones y en todas las iglesias de la mentira de lo que es un bautizo. Les decía a ustedes, yo tenía 9 años, mi mamá le había olvidado y a mi papá, quizás porque en ese entonces mi papá andaba en el mundo, porque más o menos a esa edad, como casi entre los 9 años y medio, 10, nos abandona. Cuando yo tenía esa edad, me acuerdo, éramos conmigo 12, 9 mujeres, 3 hombres en mi familia, hermanos. Y el hombre se fue, pero antes, quizás porque estaba mi papá ocupado en otros pensamientos pecaminosos, no habían cumplido ese sacramento falso, porque yo fui católico muchos años, porque mi bisabuelo llegó a mi abuelo llegó a mi papá me llegó a mí, mi mamá. Y repetíamos cosas porque siempre ha sido así por tradición. Hacemos lo que nos dicen, no hacemos lo que el Señor nos manda. Y nos dieron que había que bautizar, a mí no me habían bautizado, me acuerdo cuando estaba parado así, tenía 9 años. Y me echaron agua y el cura era más bajito que yo y me voy a estazo aquí en el coco. Quizás por eso soy un poquito descocado. Porque me echaron agua en la cabeza simulando
un bautizo para mí. Que yo, imagine un niño de 9 años a pensar que está pensando en pecado, no sabía ni qué era la palabra adulteración, adúltero, no sabía ni qué era fornicación, no sabía nada, quizás ni me sabía los mandamientos. ¿De qué me servía a mí? No había una conciencia. Pero mucha gente fue bautizada por un sacramento en un niño. Y en las escrituras, jamás, jamás, jamás usted no va a encontrar un bautizo de un niño. Jamás. Que el niño todavía no tiene esa capacidad de pensamiento, no se ha desarrollado todo ese pensamiento, no tiene la conciencia de ese pecado que mora en él. Entonces, ese bautizo inventado por la Iglesia Católica es una gran mentira, es un engaño de Satanás, eso no sirve. Después inventaron que eso se llama bautizo por derramamiento de agua, y otro se llama por aspersión. Ahí, por ejemplo, la Iglesia Católica Ortodoxa, que son todavía más estrictos, cogen como un molinillo que tiene huequitos y lo meten ahí, le chorrean el agua aún así, la cara, se llama por aspersión, ¿cierto? Y está el bautizo que practican ahora los cristianos, mal llamados cristianos evangélicos, que es por hundimiento, por sumergimiento, ¿cierto? Simulando ese bautizo que hizo el Señor Jesús para cumplir lo que estaba escrito en la ley, mas no porque Él no lo mandó. Dice, miremos bien claro para que empecemos a entender un poco más. Vámonos al libro de Mateo. Mateo 3.1. Mateo 3.1 dice la escritura. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es un título que también tiene el Señor Jesús para llevarnos a entender que la única manera de llegar al cielo es por medio de Él. Es cuando dice, el reino de los cielos se ha acercado, significa que Jesús estaba próximo. Dice, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías. Si se dan cuenta que ahí, en la prédica pasada, pueden mirar en internet, habla que el Señor Jesús en Lucas 24:44 dijo, esto era lo que yo les decía a ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, que son los 5 primeros libros. Todos los profetas y salmos, Dios está diciendo que de él escribieron. A nosotros nos enseñaron que Jesús apareció, fue desde Mateo en adelante, porque nos engañaron metiéndolo en una trinidad, sacándolo, dejándolo como el hijo que mandó el Papa a hacer el mandado. Vaya, hágame esta tarea a mí. Y eso no es así, eso es la gran mentira que está desviando a mucha gente para el infierno. Hijo de Dios es un título que tiene el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso. Entonces aquí se está cumpliendo lo que el Señor Jesús dijo, que de mí escribieron los profetas. Y aquí está diciendo Mateo, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. El Señor allá, antes de venir en carne, dijo que iba a enviar a un profeta que le iba a enderezar las sendas. Una tarea que el Señor Jesús le mandó a Juan el Bautista. Vaya, dígale a la gente que yo voy ya, porque yo les prometí que yo mismo iría a salvarlos. Pero para eso hay unos requisitos. El requisito número 1, grandísimo, para que usted pueda recibir de ese plan de salvación que el Señor tenía desde allá atrás para nosotros, para volvernos al Génesis, para volvernos a nacer. Nacer significa Génesis, volver al comienzo. Le dijo, vaya a preparar a la gente para que se vaya preparando para el arrepentimiento. Usted mire lo que dice aquí. Y él, Juan,
versículo 4. Tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea, todas las regiones alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Es muy importante que vamos a hacer. Pero cuando vio que muchos de los fariseos, ¿cierto?, y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras. O sea, una víbora es una serpiente, se arrastra. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, ojo, dad frutos de dignos de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento digno. Porque es lo que está sucediendo en todas estas iglesias, que se van a una piscina y se meten al agua, ¿cierto? Pero no tienen frutos de arrepentimiento. La escritura dice son víboras, mentirosos, que ellos piensan que por eso van a poder huir de la ira venidera. ¿Cuál ira? El castigo del Señor cuando Él venga por segunda vez y no nos hayamos arrepentido genuinamente. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ojo, esto es una alegoría, el Señor está diciendo, está comparando usted con un árbol y a mí. Si usted está plantado en una tierra que no es, acuérdese de la prédica que hicimos sobre en dónde estás sembrado. ¿Te acuerdas que estamos como un mes? Y tú eres ese árbol y no estás dando fruto, yo no estoy dando fruto, nos van a cortar y nos van a mandar al fuego. Eso significa que nos iríamos para el lago de fuego a una eternidad sin el Señor Jesús. Si nosotros no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Oh. Y el hacha ya está puesta, dice. El 11. Yo a la verdad, dice Juan, os bautizo con agua para arrepentimiento. O sea, él estaba explicando que él estaba haciendo esa simbología de que al cual meterlo al agua había que limpiarse. Pero ese no era el bautizo. Mire, yo bauticé a muchas personas. A mí me bautizaron cuando chiquito, me bautizaron cuando yo no era como los de Berea, sino que repetía lo de la iglesia católica todavía. Cuando yo estaba en una iglesia cristiana evangélica, seguía siendo trinitario. Yo seguía creyendo que Dios era parte del Padre, que Jesús era el Hijo y que el Espíritu Santo era una paloma por ir rebuleteando, que después le dieron el título de persona. No sé si ustedes vieron en esa película Manimal, que era un señor que se convertía en caballo, se convertía en lobo. Pues como que de ahí viene esa película, porque la paloma la convirtieron en persona, porque dice Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿En dónde cabe eso? En una persona con un velo puesto, una persona ciega que no alcanza a mirar, porque no pide al Señor que le dé misericordia y le quite el velo para que pueda ver la verdad. Y me bauticé porque en la iglesia bautizaban en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque era trinitaria. Entonces, mire, me bauticé por allá chiquito, que no sirve. Después me bauticé como trinitario, me metieron al agua. Y entonces cuando el Señor nos muestra que no somos ninguna trinidad, sino que el Dios Todopoderoso es Jesús. Entonces miramos todos los bautizos que estaban aquí y todos los bautizos están en nombre de Jesús. Entonces me bauticé en el nombre de Jesús para corregir, porque la Escritura dice que la Escritura está hecha para corregir. Seguíamos sin entendimiento.
Y el Señor con eso me enseña hoy para estar frente a ustedes y decirles que teniendo todos bautizos, yo caí en pecado. ¿Por qué? Porque no me había arrepentido de algunas cosas y ya vamos a explicar eso. Que hoy día me arrepiento con toda mi alma y solamente el Señor conoce mi corazón. Por eso no tendría cara de pararme aquí, porque estaría blasfemando el nombre de mi Señor Jesús. Entonces, mire lo que sigue. Dice, yo a la verdad lo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará, ojo, con el Espíritu Santo. La Escritura dice claramente que el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Y la Escritura dice, Dios es Espíritu. Es una misma cosa. Dios es Espíritu. Jesús es el Espíritu. Entonces, Él es el único que me puede bautizar a mí. Él es el único que me puede limpiar a mí. Y yo le voy a decir de dónde es que, por qué se hizo ese rito del agua. Porque el verdadero lavamiento se hace espiritualmente, entienda mi hermana y mi hermano. El verdadero bautizo, la verdadera limpieza de su ser, con lo que usted se va a lavar, es con la sangre que derramó el Señor Jesucristo en el madero. Ya lo vamos a explicar. Ya lo vamos a explicar. ¿Cierto? Y dice aquí que Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. No cometan el error de muchas iglesias mal llamadas cristianas, porque vuelvo y repito, aquí ninguno debe llamarse cristiano, porque eso no lo mandó el Señor. El Señor no está encajado en una religión. Las religiones dividen, fragmentan y forman problemas. Entonces, si yo me meto en una religión que llame cristiana, entonces voy a tener problemas con nosotros, hermanos, porque me van a decir que ustedes los cristianos se creen que son los únicos que se van a salvar, si se dan cuenta. Además, el Señor nunca vino acá a decir, todo el que me siga se llamará cristiano. Él no lo dijo. Vuelvo y le repito, el único cristiano que conozco es Cristiano Ronaldo. De resto, usted y yo somos hijos del Señor Jesús. ¿Y cuándo nos hacemos hijos de Dios Todopoderoso? Cuando creemos en su palabra y la cumplimos. Es ahí que cualquier persona que esté en cualquier otra religión, el Señor le quiera mostrar, le abra su corazón, quite el velo, y al musulmán, y al católico, y al que sea, el Señor tenga misericordia, muestra que Él es el Todopoderoso, se va a ser hijo de Dios, porque la Escritura dice que todo aquel que confiese su nombre será llamado hijo de Dios. Así que cualquiera que esté mencionando otro Dios, otro Jesús, no es hijo de Él. Entiendan, entiendan. Dice acá que el que me va a bautizar a mí en espíritu y fuego es el Señor Jesús. Ojo, que muchas iglesias se han equivocado con la palabra fuego. A veces la gente pone canciones en la iglesia, Señor, manda fuego, manda fuego. Mi hermana, quite eso de su boquita, porque está cometiendo una cuestión muy descabellada. Cuando la Escritura habla de fuego, está hablando de condenación, de castigo. Sodoma y Gomorra y 5 naciones más fueron quemadas con fuego y azufre por su pecado. Y está escrito en las Escrituras que el Señor, cuando vuelva por segunda vez, va a quemar todo esto con fuego. Entonces, una cantidad de cosas que están haciendo mal las congregaciones porque no se instruyen, no son como lo deberían, no ven las Escrituras diariamente, no preguntan. Entonces, Él es el único que me puede a mí llevar al cielo por medio de su Santo Espíritu o mandarme al infierno. Por eso dice que Él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y acá dice, el bieldo está en su mano, el soplador, y limpiará completamente, 3:12,
completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Si se acuerda que la misma escritura me responde las cosas. Cuando habla que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, está diciendo que cuando es en el Espíritu, nos va a limpiar completamente. Él es el que nos va a lavar, nos va a limpiar, dice ahí. Limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, o sea, el fruto de cada uno de nosotros. Pero, como también dice que nos bautizará en Espíritu Santo y con fuego, dice, pero quemará para aclarar la parte fuego. La paja en el fuego, ojo este fuego, inextinguible. ¿Quién me puede levantar? Me dice que es inextinguible. ¿Qué entiende por inextinguible? ¿Quién me puede decir? Ahí sin temor, diga, ¿qué Que es? no se pueda apagar. Que no se va a apagar. Así llamen al 911, no lo van a poder apagar. No lo van a poder apagar. Así que dejemos de estar haciendo cosas porque otros repiten. No cantemos en las congregaciones. Señor, manda fuego, porque eso está en la ignorancia pidiendo que me castiguen. Al contrario, yo digo, sí, Señor, aparta el fuego de mí. Señor, ten misericordia de mí. Que tu Santo Espíritu me llene para que me limpie. Y ese es el verdadero bautizo. Hay personas que piensan que cometíamos muchas equivocaciones por repetición, ¿sí? Vamos a conocer a la luz de las Escrituras la experiencia de qué no es arrepentimiento. Ojo, el arrepentimiento tiene que ver muchísimo, van relacionado lo que le digo, arrepentimiento, bautizo, nacer de nuevo, es un todo. Ninguna se puede soltar. Les decía a ustedes, para que entendamos que la palabra en el griego para nacer significa génesis. ¿Y de dónde está el Génesis? Al comienzo de las Escrituras. Porque el Señor nos quiere mandar otra vez, nos quiere llevar otra vez a ese lugar donde estábamos antes, en su presencia divina, sin pecado y sin mancha estábamos. Y Él nos quiere regresar allí. Por eso la palabra griega en el original para nacer de nuevo es Génesis, que significa natividad, o sea, nacimiento, nacimiento natural, nacer de arriba, nacer de lo alto, de nuevo desde el origen, de nuevo desde el origen, desde el principio, volver a. Yo quiero que me entiendan muy bien esa terminología que estoy repitiendo en cada sesión de la prédica del arrepentimiento. Les recuerdo que la palabra también arrepentimiento, eso es para la palabra nacer, ¿cierto? Pero también les recuerdo que el Señor nos dejó dos palabras en las Escrituras para enseñarnos qué es el arrepentimiento. Y ya la vamos a volver a ver. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos? Hay una palabra allí bien clara, que se llama metanoeo. Metanoeo en el griego significa arrepentimiento. Pero ¿cuál es el significado al español de metanoeo? Dice cambiar de mente, revertir. Tengo que cambiar mi mente para poderme arrepentir. De lo contrario, voy a seguir cayendo y pecando. Y usa otra palabra muy hermosa ahí que se llama epistrefo. En el griego, epistrefo, arrepentimiento en el griego, epistrefo significa volverse, darse la vuelta. Darse la vuelta.
Entonces, ¿qué significa eso? Que tú vas en un caminar, entraste al agua, te metieron en el agua. Yo metía a muchos en el agua. Vuelvo y le digo, a mí me metieron en el agua, porque creíamos que ese era el bautizo verdadero. Y eso es una simbología de lo que iba a venir. El Señor me va a enseñar cuál es el verdadero bautizo. Entonces, muchos de todos esos que entraron al agua, yo soy el primero. Empezamos ese caminar, pero nos fuimos por el lado contrario. Ojo, me bautizaron, me echaron al agua y yo me fui de frente. Que ahí y seguía caminando sin entender que lo que tenía que haber era hecho devolverme. Porque ese caminar de ese bautizo en esa agua simbólica, lo que me lleva es a seguir en una trayectoria de la vida caminando, arrepintiéndome, volviendo a caer, y eso se convierte en remordimiento. Y sigo caminando y voy a llegar a un momento en que voy a llegar a un abismo. Cuando llego al abismo, ¿qué me toca hacer? ¿Qué le toca a usted cuando está en un caminar corriendo hacia la vida y cuando de pronto se encuentra con un abismo? Si usted no se vuelve si usted no hace metanoeo, o sea, cambio de su mente, si usted no hace epistrefo, se devuelve, da la vuelta, usted no hace génesis, nace de nuevo, se regresa hacia el comienzo, se va para el abismo y se murió y se fue para el infierno. ¿Sí está entendiendo esa alegoría? Entonces, resulta que mucha gente, por eso les decía Juan el Bautista, les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Camada de víboras, porque se entraban a bautizar y no daban frutos. No, porque me enseñaron en una congregación a repetir como loro y yo pido perdón y le pedí perdón a mis hermanos en congregaciones porque era un ignorante. ¿Qué pasaba? Aprendí por allá una oración que se inventó para los gringos y se permeó todas las iglesias, las congregaciones que seguimos al Señor Jesucristo. Hacer la tal oración de fe. La oración de fe no me salva, eso es una mentira, no me limpia de pecado. Y yo llegaba a pasar a la gente, yo sé que aquí hay alguien que quiere recibir al Señor, bien, tú, pasaban 10, repitan después de mí, vale, Señor, no me arrepiento de todos mis pecados, escribe mi vida, mi nombre en el libro de la vida, repitiendo. Y no, y ya, usted ya es cristiano. En primer lugar, no debemos llamarnos cristianos porque eso era una ofensa para el que seguía hacia Jesús, era una burla. Entonces, repetir esa oración, decir, Señor, perdóneme todos mis pecados, ya. No, no es así, no es así. Quien hace esto suele repetir las palabras de un pastor o de otro hermano o de otra hermana en la iglesia y no hay un verdadero arrepentimiento genuino. Si el arrepentimiento no ha nacido desde su corazón, lo que están haciendo es repetir, ser un lorito o una lorita repitiendo como un lorito. Acá claramente dice en el libro de Mateo 3, Juan el Bautista, que se lo envió para llevar ese camino hacia el arrepentimiento. Hay que dar fruto, ¿sí? Hay que dar fruto, porque si no damos fruto, dice, el hacha ya está puesta. O sea, el Señor ya puso las cosas claras. Que no da fruto es como el árbol que no da fruto, se corta y se echa al fuego, o sea, al infierno. Y el que está con el Señor Jesús y da fruto, dice que el Señor dice que Él recogerá su trigo en el granero, pero quemará en paja de fuego inextinguible al que no da fruto. Entonces, ¿cuál es el verdadero bautizo? Empecemos a hablar. El verdadero bautizo, o sea, el verdadero bautizo
Está en Efesios y hay muchas citas que me da. Mire lo que dice la escritura. Efesios 5:26. En Efesios 5:26 la escritura dice: aprovecho aquí porque el Señor vuelve a hacer una comparación aquí con las esposas y los esposos para mostrarme cuál es el verdadero bautizo. Vea lo que dice. Dice la escritura. Efesios 5:22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. A sus propios maridos, no sujeta al marido del vecino o al de la hermana de la congregación. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. En todo. No dicen algunas cosas. Eso no es negociable, dice en todo. Sujetas en todo. Qué cosa tan difícil para nuestras esposas. Maridos, amad a vuestras mujeres. No ame a las mujeres del prójimo. No ame a la mujer del hermano en la congregación, del vecino, del compañero de trabajo. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ojo, palabra clave de un verdadero arrepentimiento. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Sí entendieron dónde va el verdadero bautismo? En el Espíritu Santo. Dice, él hace una comparación de cómo debemos comportarnos como esposos, como esposos, así como Cristo hizo con nosotros. Dice que lo hizo ese sacrificio en la cruz, en el madero, ¿sí? Para que nosotros nos santificáramos y volviéramos a Génesis, al comienzo, nacer de nuevo. Epistrefo, volverse a metanoeo, cambiar mi mente, nacer de nuevo. Porque de lo contrario, si yo no cambio mi mente, yo no cambio mi forma de ser, no me estoy arrepintiendo y no voy a entrar al reino de los cielos. Dice que el Señor purificó por el lavamiento, por el agua, o sea que lo que me lava a mí es su palabra. Es su palabra, así como hacían los deberían. Todos los días la leen. Y esa palabra es la que me va a limpiar a mí cuando cumplo todo lo que está escrito aquí. Mire, mi hermana y mi hermano, la escritura dice bien claro, además, a que nos quede bien claro, todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo en ese madero, la parte espiritual aquí es, si yo creo que el Señor Jesucristo padeció por usted, por mí, esa sangre me lava a mí de todo pecado si yo me arrepiento, si me devuelvo a. Tan así que cuando le pusieron la lanza en el costado a ver si ya había muerto el Señor, dice que salió agua y sangre, con mayor razón para limpiarte a ti y a mí todo pecado. Ese es el verdadero bautizo. Cuando yo me doy cuenta, vivo, que cada vez, ¿sí?, que yo cometo ese pecado que no he querido dejar, o esos pecados que no he querido dejar, que los acaricio por ratico, los suelto y vuelvo y los recojo y ando en esa situación.
Me asemejo a uno de todos esos que estuvieron frente al Señor Jesús, arrojándole piedras, escupiéndolo, pisoteándolo, todo lo que le hicieron. Yo estoy participando de eso. Estoy exactamente haciendo lo mismo. E hice o hago lo mismo que hicieron esas personas. Injuriaron su nombre, se burlaron de él, no creyeron en él. Entonces, cada vez que yo no me arrepiento, es una muestra fehaciente de que yo no creo en el Señor Jesús. Porque no he sido lavado, no he nacido de nuevo, no me he bautizado. Vuelvo y repito, no es en la piscina de la casa del pastor, o en el río, ahí en la quebrada del barrio, o en el mar. No, no es ese. Eso es algo, una simbología para llevarte al verdadero bautizo. Vuelvo y le digo, cientos de personas se han metido a las piscinas. Siguen matando, siguen robando, siguen mintiendo, siguen adulterando. Homosexuales piensan que, y lesbianas, que porque ellas se metieron al agua, se van a salvar del fuego eterno. Si no cambiamos, borrachos, violadores, mentirosas, chismosas, murmuradores, murmuradoras, envidiosas, envidiosos, todos esos pecados tienen el mismo valor. Uno no es más grande que el otro. Pecado es pecado para el Señor Jesús. Y si seguimos en eso, no hemos sido bautizados. Por más que usted se meta en un agua y con un estropajo y se lave y salga, mejor dicho, limpiecito, es de adentro. Es de adentro, no de afuera. Claramente la Escritura me está diciendo que el lavamiento, ¿sí?, que el Señor Jesucristo purificó su iglesia, purifica a su gente por medio del lavamiento por el agua. Por eso el Señor le decía a la samaritana, si usted bebe del agua que yo le doy, jamás tendrá sed. Y ella dijo, yo quiero esa agua. ¿Será que yo tengo que coger al Señor? ¿Sí? El Señor dijo, yo soy el pan de vida. Quien come de mí no tendrá hambre. ¿Será que tengo que coger a mordiscos el brazo del Señor? ¿Sí ven? Pensamos que el bautizo es allá con agua, y no es ese. El bautizo por medio de su sangre. Él nos lavó con su sangre. Pero si yo no le doy como la magnificencia de eso, no le doy ese poder a esas cosas en mi vida, lo que hice fue mojarme ese día. Gloria al Señor Jesús, no me resfríe con ese bautizo, porque eso no sirve. Salmo 119:9, mire lo que le dice el Señor a los jóvenes, para ir hablando un poquitico de que el verdadero bautizo es por medio de la palabra, es por la palabra. Cuando yo esta palabra la devoro, la aplico, la vivo, la cumplo, es ahí donde yo puedo recibir al Espíritu Santo. Si de lo contrario, no. Salmo 119. Salmo 119:9. Mire lo que dice acá la Escritura. ¿Sí? ¿Quién me puede leer Salmo 119? ¿Quién me lo puede leer para que participe? Pastor, buenos días, el Señor lo bendiga. Amén. Gracias, Suetita. Para usted también muchas bendiciones. Salmo 119:9, la palabra del Señor Jesús dice así: ¿Con qué limpiará el joven su camino?
con guardar tu palabra. Listo. ¿Cómo limpiará el joven? Y desde la juventud nos está diciendo el Señor qué es lo que hay que hacer para lavarme, para bautizarme. ¿Cómo? ¿Con qué tengo que hacerlo, suegrita? ¿Cómo dice la escritura? ¿Cómo Con es que el guardar joven dice? la palabra. Guardar la palabra no significa meterse la Biblia aquí debajo del sobaco o ponerla en la mesita en el Salmo 91, así como un lujo, o tenerla en la mesa de noche, o chicanear teniéndola en el carro. Guardarla no significa meterla por allá, guardarla es cuidarla. Cuidar de eso que el Señor, ese tesoro que me dio el Señor, lo tengo que cuidar como con un buen testimonio, dando frutos. Muchos caemos en el error, en este error estamos cayendo. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Levante, a ver, cuando el Señor Jesús cogió a esta mujer pecadora que fue en adulterio, se la botaron a los pies. El Señor dijo, le dijeron, Señor, mire, esta mujer la encontraron en adulterio. Y la escritura dice en la ley de Moisés que ella debe morir a pedradas por haber hecho eso. Y el Señor mismo fue el que hizo la ley. Dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y desde el más pequeño al más viejo fueron dejando la piedra en el suelo porque todos nacemos con pecado. ¿Quiere decir eso que yo tengo licencia para pecar? No, estamos llamados a santificarnos. Por eso el Señor la llamó, después le dijo, ¿dónde están los que te están acusando? Maestros se fueron. Ok, vete y no peques más. El Señor, esa oportunidad que les dio a esta mujer, también te la está dando a ti y a mí hoy, con esta palabra. No peques más, vete y no peques más. Tienes que apartarte, tienes que santificarte, porque tú eres pecadora. Por eso esta predicación. Vuélvete regresa al origen. Regresa a ese origen donde tú y yo vivíamos, donde no había dolor, donde no había llanto, donde no había tristeza, donde nadie roba, donde nadie hace chisme, donde nadie es egoísta. Vivía felicidad con el Señor. El Señor nos quiere llevar allá. Eso se llama arrepentimiento, nacer de nuevo, bautizo. El verdadero bautizo no es ese que están enseñando en las congregaciones. Es este. ¿Cómo debo cambiar mi camino? Lavando mi pecado con la palabra del Señor. Lavándola con su sangre, creyendo que su sangre me limpia. La sangre de Cristo no sirve sino para esas cosas. No para sacar de la borrachera a su marido. Mucha gente en algunas congregaciones, sobre todo el G12, estas personas de esta congregación, hasta venden libros donde dice los 7 no sé qué de la sangre de Cristo, los 7 derramamientos, y se inventan unas cosas, el libro lo cobran, un negocio redondito, sabiendo que la sangre de Cristo es para redimir, la sangre de Cristo es para perdón de pecados, no para lo que se inventan en estas iglesias que le dicen, si su esposo está muy borracho o anda con viejas, cuando él duerma, ore y ponga las manos y dígale, te lavo con la sangre de Cristo. Eso no funciona así, mi hermano, porque la salvación es individual y el arrepentimiento es individual, no grupal, porque la salvación es individual. De tantas equivocaciones que tenemos, tantas cosas que hacemos y repetimos como loritos, porque no discernimos las escrituras. Claramente dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Por la palabra, limpiar con el agua. ¿Cómo el Señor nos limpió? Por medio de su palabra. Por el agua. Ese es el agua. La palabra dice que Él es Él, que si nosotros estamos en Él, ríos de agua viva correrán por nosotros. ¿Sí estamos entendiendo? Juan 15:3.
Este mensaje es muy hermoso y hay que ampliarlo mucho para que las personas sean las escrituras convenciéndolos de eso, no yo, las escrituras. Juan, el libro de Juan 15:3. La escritura dice, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Juan 15:3. ¿Quién me hace el favor y me puede leer Juan 15:3? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahorita, muchas gracias. Dice, el Señor Jesucristo dijo esto. Vosotros, o sea, nosotros, ya estamos limpios. ¿Por qué? Por la palabra que el Señor nos habló. Si ustedes están escuchando estas palabras que no son de un predicador, sino del Señor Jesús, estamos siendo limpiados. Y si verdaderamente creemos en eso, nos tenemos que arrepentir. Nos tenemos que arrepentir. Vuelvo y le digo, falso arrepentimiento es salir allá, Señor, recíbeme, escribe mi nombre en el libro de la vida, me arrepiento, todos mis pecados. Mentira. Que lo metieran en una piscina. Mentira. No es. Dice, si preguntas a esas personas que hicieron eso, ¿cuáles son los pecados que quieren que el Señor les perdone? Seguramente, creo, no van a tener la capacidad de mencionar ni uno solo. Apenas dicen algunas generalidades. ¿Por qué? Porque no están conscientes de su pecado. ¿Y sabe por qué? Porque Juan 16:8, leámoslo, dice, porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Leemos, pastor. Por favor, mi suegrita bella, gracias, tan bella. Es que estaba haciendo mucho ruido y no le escuchaba bien. Bueno, pastor. Juan 16:8. 10, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Amén, es el único que me va a convencer a mí. ¿Quién? El Señor, porque el Señor Espíritu Jesús. Santo es el que me convence a mí de pecado, de justicia y de juicio. Pero yo tengo que entender que el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Si yo no entiendo eso, por eso no me arrepiento, no entiendo. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que me hago una pregunta? ¿Cuántos señores hay en la Escritura que sea todopoderoso? Solo hay uno. Dice que el Señor Jesús es el Señor de señores, Rey de reyes, el Todopoderoso. Entonces, cuando la Escritura habla el Señor, está hablando del Señor Jesús. Entonces, por eso en segunda de Corintios 3:16 nos va a aclarar un poquitico más sobre ese lavamiento. Y aparece la palabra ahí, nacer. O sea, Génesis, se vuelve. Si la persona hace metanoeo, cambia de mente. Si hace epistrefo, se da la vuelta. Eso significa nacer. ¿Sí? Volver. Segunda de Corintios 3:16-17. Dice, pero cuando alguno se vuelve al Señor, ¿sí ve? Se vuelve a Él, da la vuelta hacia Él, hacia el comienzo, porque Él es el comienzo de todo y el fin de todo.
dice, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Significa que el Señor va a tener misericordia de usted y de mí. Cuando yo me vuelva hacia Él, me arrepienta de todos mis pecados, ¿qué va a pasar? Dice que el Señor me va a quitar el velo, eso que no me deja ver mi pecado, eso que no me deja ver y entender las escrituras por el pecado que mora en mí. Pero la única manera es por medio de su palabra, por medio de Cristo. No hay otra manera. No es por medio de repetir una oración, no es por medio de meterme a un charco. ¿Sí me está entendiendo? 17. Ahora bien, dice la traducción, el Señor es el Espíritu. Ahí dice que el Señor Jesús es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Es donde verdaderamente usted se vuelve a sentir libre, como estaba Adán y Eva al comienzo antes de desobedecer. ¿Cómo entendiendo? Sí estamos entendiendo, mis hermanitos. La palabra es muy bella. Dice la Escritura. Seguimos. Estoy hablando aquí de lo que no es el arrepentimiento. Y también a la par mirando lo que es el verdadero arrepentimiento. Yo les repito, tiene que ver con nacer de nuevo y reconocer el verdadero bautismo. Hablaba de esas personas que no son capaces de mencionar ni un solo pecado, pero dijeron, me arrepiento, escribí el libro en la vida, me fui al agua, ¿cierto? Otros hacen lo mismo, pero en voz alta y con lágrimas. Algunos hermanos muy ingenuos creen que las lágrimas son una prueba fehaciente, indiscutible, de que hay un arrepentimiento genuino. Caemos redondito en esos sentimientos, pero no siempre es así. Generalmente las lágrimas son el resultado de una emoción, mas no de un arrepentimiento genuino. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es lo que algunos llaman lágrimas de cocodrilo, y ahí es donde se ponen unas personas como los cocodrilos espirituales. Me explico, voy a explicarle bien, te digo, esta comparación con este animal. Es cierto que los cocodrilos lloran, pero no lloran porque es que tienen sentimientos. Ellos no lloran porque se están comiendo a un Bambi o a una cebra. Ay, pobrecita la señora mamá cebra, y de esos cebrecitos solitos, huerfanitos, y le arranco las tripas con esas muelas. Él no se está arrepintiendo de eso cuando le salen las lágrimas. Lo que pasa es que este animal es tan sigiloso porque es un animal anfibio, significa que puede estar en la tierra y puede estar en el agua. Y él en medio de su cacería abre los ojotes así, porque él se queda quieto, puede durar sin parpadear horas. Y usted sabe que usted y yo, cada rato cuando usted me ve que yo estoy cerrando mis ojos y los abro, y usted también, hacemos eso para lubricar nuestros ojos si no arden. Entonces este animal tiene un sistema que le salen las lágrimas así, pero él está lubricando sus párpados para que no le duelan los ojos, porque él no quiere parpadear. Es un sistema que él tiene para cazar, para no perder de vista ni un mínimo detalle en la presa que él quiere coger. Pero él no llora porque está arrepentido de que va a hacer lo que va a hacer. De ahí donde viene lágrimas de cocodrilo. No se ha arrepentido. ¿Sí? En otras ocasiones son lágrimas de imitación, imitamos. Se puede mentir con lágrimas en los ojos. Y usted y yo lo sabemos. Alguna vez lo hemos hecho. Y hay que empezar a reconocer
esos momentos de pecado, ¿cierto? Pero digo, es frecuente pasar frente a las congregaciones, arrodillarse, incluso a decir esa oración, pero el arrepentimiento no es asunto de hacer esas cosas, de mostrar, sino lo que ocurre dentro verdaderamente es, ¿cierto? A veces también piensan o pensamos que el arrepentimiento es tristeza. Te ve una persona así, y hay veces la gente piensa que porque la persona está un poco más tranquila después de que pasó algo, él nunca se arrepintió. Es que el único que puede saber eso es el Señor Jesús, porque a él no lo podemos engañar. Usted puede engañar al predicador, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su amigo, al jefe, pero la Escritura dice que el Señor, nadie se burla. Gálatas 6:7. ¿Quién me lo lee? Dale, Teresita. Bueno, Gálatas 6:7, ¿verdad? Sí, señor. Dice la palabra. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Ah, bueno, ya. Ya, perfecto. Cada uno va a recoger lo que sembró. De Dios nadie se burla. Dice la Escritura, ¿por qué no entendemos que el Señor nadie va a poder burlar? Usted puede poner cara de cordero desgollado y hacerle creer a la gente que está arrepentido, pero de Dios no se va a burlar. De Dios no se va a burlar. Mire que la Escritura me enseña algo muy hermoso para cerrar, pero vamos a continuar dentro de 8 días. ¿Sí? Vámonos al libro de Samuel. En el libro de Samuel, en el segundo libro, segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel está después de primera de Samuel. Esa deducción mía tan penal. 12. La Escritura dice, vamos acá a hablar del rey David. La Escritura dice que el rey David tenía un corazón conforme al del Señor Jesús. ¿Cómo la ven? Y él como rey podía tener las mujeres que quisiera, en el sentido, ojo, en esa época ya no es avalado. Habían tantas guerras y estas guerras las habían era precisamente por el pecado de la idolatría, por las religiones, se mataban por adorar a otros dioses. Y el mismo Señor mandaba al pueblo de Israel a atacar a otros pueblos para castigarlos porque ofendían al Señor adorando a otros dioses. Entonces, morían miles de hombres, miles, y quedaban miles de mujeres solas y las mujeres no trabajaban. Entonces, algunos hombres que tenían poder económico podían tener 5, 6, 10 mujeres para mantenerlas, para que no murieran de hambre. Las hacían sus mujeres. El rey David como rey podía, siendo rey, tenía su esposa. Pero un día, él con el corazón conforme al del Señor, se le dio por mirar a otro lado. Perdón. Y vio a Betsabé, una mujer común y corriente, la esposa de uno de sus soldados, y le gustó mucho y la mandó a traer y se acostó con ella. La embarazó. Y entonces, sin embargo, llegó y cogió, ojo, un hombre conforme al corazón del Señor. Y llegó y la llamó, y ahora qué hacemos, porque intentó emborrachar al esposo de ella, al soldado, su capitán de una de sus escuadrones del ejército, para cuando estuviera borracho, hacerle creer que él se había acostado con su esposa y que había quedado embarazada de él, para zafarse de su problema, de su pecado.
Y él le daba permiso de hacer eso porque cuando un soldado estaba en servicio le era prohibido tener intimidad y estar con su mujer para que se concentrara en la guerra. Pero él quiso, y él siendo un soldado puesto en su sitio, dijo, no, yo estoy en servicio, qué pena, rey, pero la norma dice esto, y yo no lo voy a hacer, porque las leyes venían del Señor. Lo mandó a matar, lo mandó a la guerra y lo puso adelante de carne de cañón y fue el primero que lo mataron. O sea, fornicó, mintió, mandó a matar. Y a veces no nos damos cuenta. Estando caminando en el Señor Jesucristo, leyendo las Escrituras, cuando al menos nos damos cuenta nosotros, dejamos de limpiarnos con la palabra, dejamos de congregarnos, dejamos de escuchar palabra de Dios, nos desviamos. Por eso es muy importante el arrepentimiento, para no volver al mismo pecado, ni a ninguno. Entonces miren lo que pasó, ya les conté eso, y miren lo que le pasó a David. Samuel 12, segunda de Samuel 11:27 primero, me recomienda para acá mi esposa. Segunda de Samuel 11:27, dice así. Once 26. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. ¿Sí vio? Lo que David hizo había sido malo ante los ojos del Señor. Acá la parte importante del arrepentimiento cuando usted peca es entender que usted pecó contra el Señor Jesús. Obviamente contra su esposa, obviamente contra su esposo, obviamente contra su hermano, obviamente pecó. Pero el verdadero arrepentimiento parte desde reconocer que lo primero que hizo fue pisotear esa sangre que me lavó. ¿Me está entendiendo, hermana y hermano? Estoy pisoteando el nombre del Señor Jesús, pisoteando esa agua con la que Él me limpia esa sangre, para que yo me pueda arrepentir y volverme al comienzo. Y el Señor me reciba en su segunda venida hacia el cielo. Ya, desde 12:1. Desde el 12:1, mire acá, rápidamente. Entonces el Señor envió a Natán. Natán es un profeta. Y un profeta lo que habla es palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Entonces la palabra de Dios es la que me limpia. Y el Señor se tomó la molestia de mandarle un profeta profiriendo las palabras del Señor. O sea, para limpiarlo. Pero para limpiarlo tiene que reconocer y enfrentarlo contra su pecado. Aún David siendo un hombre conforme al Señor Jesús, un corazón conforme al Señor Jesucristo, el Señor no le pasó el pecado. Cada pecado, todos, por más pequeño o más grande, todos son iguales, tienen consecuencias. Y el Señor no nos lo va a pasar. Entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. Aquí le está contando una historia a David. Pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico
y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió de ira David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Mire que la Escritura me está enseñando que cuando yo desprecio la palabra del Señor, no estoy siendo bautizado, no estoy siendo arrepentido, porque la palabra del Señor es la que me limpia, me lava, me bautiza. Y has tomado a su mujer para que sea su mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se apartará, bien aquí el castigo del Señor, de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tus compañeros, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: ojo acá, que es lo importante que debemos hacer para volvernos a. Dijo: he pecado contra mi Señor. Ahí no nombró ni a la mujer al otro, ni al otro, no. Pequé contra el Señor. Ese es el verdadero arrepentimiento. Lo que usted está pecando es contra el Señor. Cada vez que usted le hace maldad a un ser humano, peca contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás, porque él se arrepintió. No morirá significa no que iba a morir ahí físicamente. No morirá significa que no se va para el infierno, porque se arrepintió y reconoció que falló contra el Señor y enderezó su vida. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, o sea, eso dio paso para que hablaran mal del Señor. Ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa, y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo, porque la Escritura dice que el Señor es el que hiere, es el que mata y es el que da bien. Y eso lo conocía David. Por eso David rogó a Dios, 16, por el niño, y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso y no comió pan con ellos. Sucedió que el 7º día el niño murió, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían: he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Vean lo importante que mostró que hay un arrepentimiento genuino, que a pesar del castigo, él lo recibe y dice y adora al Señor por eso.
no renegó contra él, porque se dio cuenta que él pecó. Eso es arrepentimiento. Si David no se hubiese arrepentido, hubiese, ¿qué? Yo le rogué, yo le oré. ¡Ah! ¿Cómo se comporta la gente no arrepentida? Y se levantó, adoró al Señor, después vino a su casa. Cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Y sus siervos dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió te levantaste y comiste pan. Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor Jesucristo tendrá compasión de mí y el niño vivo? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podría ser que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Y David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Salomón, y el Señor lo amó, que es el rey Salomón. Después Salomón se convierte en rey. Pero para su información, el Señor ya había puesto un pecado, un castigo a ese pecado. El rey Salomón se perdió, siendo el hombre más sabio. Después hablamos de una prédica. Pero aquí lo importante es acá que entendamos que también hay un mensaje muy bello, que el Señor dice acá, que yo no puedo hacer regresar un muerto. Dejen de ir a los cementerios. Dejen de ir a los cementerios. Está clarito ahí. Él no puede volver ahí. Y eso es pecado cuando una gente va al cementerio a llevarle flores a un muerto. Está escrito en Deuteronomio 10. Después lo leemos dentro de 8 días para continuar. Me acuerdo de eso. Porque no va a explicar eso para que salgan de ese pecado. Eso es un pecado. Ya no está ahí. Eso ya no está ahí. Él dijo, el niño ya no va a volver a mí. Yo voy a ir a él. Significa que el Señor se lo lleva para el cielo y él tiene fe y esperanza que si él se arrepiente como se arrepintió y sigue caminando a pesar del castigo que tiene, él va a seguir caminando más recto hacia el Señor, él va a ir a su presencia y se va a encontrar quizás con su vida. Eso es lo que dice. ¿Estamos? Así que vayamos pensando en ese arrepentimiento, en ese nuevo nacimiento, en ese bautismo verdadero. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, les bendiga. Les amo con toda mi alma. Bendiciones muy grandes desde lo alto.